El cuarto de lavado estaba cálido, con el vapor subiendo desde la secadora, y yo doblaba toallas en pilas ordenadas cuando sus voces se colaron por la puerta entreabierta. No quería escuchar, pero las palabras se deslizaron de todos modos, afiladas como vidrio roto. El tono de Gabriel era casual, casi aburrido, como si estuviera hablando del clima. El mejor regalo para su cumpleaños sería que simplemente se muriera. Por un momento pensé que había oído mal. Mis manos se congelaron alrededor de una toalla roja, la tela de pronto demasiado pesada para sostenerla. Esperé una risa, un sonido que retractara sus palabras, pero en cambio llegó la respuesta de Alejandra, ligera y despreocupada. Tú lo dijiste, no yo. El silencio que siguió se me clavó en el pecho como una piedra. Mi hijo, mi único hijo, había hablado como si mi ausencia fuera un alivio. Las piernas me temblaron, pero me apoyé en la encimera hasta que el temblor pasó. Retrocedí lentamente, con cuidado, temerosa incluso del sonido de mi propia respiración. Cuando llegué a mi habitación en la planta alta, la vista se me nubló. La habitación, con sus paredes blancas y un tocador de segunda mano, se sentía más pequeña que nunca. Abrí el cajón junto a la cama y saqué el cuaderno donde anotaba listas de compras y recordatorios para recoger medicamentos. Con dedos temblorosos, pasé a una página en blanco y escribí sus palabras, letra por letra. Luego las leí una y otra vez, buscando pruebas de que había entendido mal. Pero la página me miraba con una claridad cruel. Cerré el cuaderno y lo puse en la mesita de noche, presionándolo con la palma como si pudiera atrapar el dolor dentro. Mi respiración se estabilizó. Pero algo en mí se había movido, y no volvería a su lugar. Cerré la puerta de mi habitación, aunque cerrarla significaba poco. No había cerradura, ni sensación de privacidad, solo una barrera frágil entre mí y el resto de su casa. Alejandra había insistido desde el principio nada de cerrojos, nada de cambios en las paredes, ni siquiera un marco de fotos sin su aprobación. Lo llamó mantener la casa en armonía. Yo lo llamé borrarme. El espacio apenas tenía algo mío. Una cama angosta con una colcha beige, un tocador que olía ligeramente a naftalina, una lámpara con un foco que parpadeaba si lo giraba demasiado. Mis manos acariciaron la pared vacía, donde alguna vez imaginé colgar fotos familiares. Había dejado de pedirlo hace años. Me senté al borde de la cama y pensé en la casita que tenía en San Miguel de Allende, con su columpio chirriante en el porche y persianas azules. Cuando la voz de Gabriel se quebró por teléfono años atrás, préstamo denegado, la casa a punto de perderse, vendí esa casita en una semana. 120,000 pesos pasaron a su cuenta sin dudarlo. Me dijo que siempre tendría un lugar con ellos, que nunca estaría sola. Le creí. Cambié el aroma de mis rosas en el patio trasero por sus documentos hipotecarios, creyendo que el sacrificio era lo que hacían las madres. Desde entonces, cuidé a los niños con poco aviso. Dejé dinero para el súper en su cajón de la cocina. Vi sus vacaciones publicadas en redes mientras yo me quedaba doblando toallas. El dolor ya no era agudo. Se había sentado en algo sordo y constante, como un segundo latido. Me había convertido en parte del tapiz presente pero invisible, útil solo cuando me necesitaban. Me recosté en el colchón, mirando el techo, y me pregunté si la invisibilidad podía calar tan hondo en una persona que olvidara su propia forma. Mis ojos se posaron en el cajón donde descansaba el cuaderno, las palabras frescas aún esperando. Lo tomé de nuevo, porque necesitaba verlas una vez más antes de decidir qué seguía. La toalla roja seguía doblada en mi regazo cuando volví a tomar el cuaderno. La tela tenía un leve olor a detergente, pero todo lo que podía oler era la traición. Mi letra se veía temblorosa en la página. Letras desiguales presionadas con demasiada fuerza en el papel. Las repasé con el dedo, como si repetirlas pudiera suavizar el aguijón. El mejor regalo para su cumpleaños sería que simplemente se muriera. Cerré los ojos y escuché la voz de Rafael, baja y firme,
como siempre hablaba cuando intentaba anclarme. Confía en las personas con tu corazón, no con tu dinero. Me lo advirtió más de una vez, pero nunca quise vivir con reservas. Pensé que el amor era prueba suficiente, que si daba libremente, regresaría en la misma moneda. Me quedé con el cuaderno abierto, esperando el sonido de pasos en las escaleras, esperando que Gabriel llamara, que me dijera que no lo quiso decir. Habría perdonado un momento de enojo, una frase descuidada dicha al vuelo, pero el pasillo permaneció en silencio. El único sonido era el zumbido suave de la secadora terminando su ciclo abajo. El silencio se alargó, más pesado que un grito. Cada minuto que pasaba sin su voz era como otra piedra en mi pecho. Mi corazón rogaba que viniera, por un pedazo del niño que una vez me dio diente de león y susurró que nunca me dejaría ir. Pero el hombre en que se había convertido no llamó. Miré alrededor de la habitación, las paredes sin color, el tocador vacío, las ventanas con cortinas que no elegí. Mi vida se había reducido a metros cuadrados y reglas sobre lo que podía o no cambiar. El cuaderno temblaba en mis manos, pero la decisión que se asentaba en mí ya no lo hacía. Dejé la toalla a un lado, deslicé el cuaderno de vuelta al cajón y dejé mi palma plana contra la madera. Si las palabras de mi hijo podían encontrar permanencia en el papel, también podía mi resolución. Mañana abriría la maleta que no había tocado en años. A la mañana siguiente, desperté con una pesadez que ningún sueño podía curar. Mis ojos se desviaron a la esquina de la habitación, donde la vieja maleta descansaba contra la pared del closet. No la había tocado desde que me mudé, pero sabía lo que había dentro. Saqué la maleta y la abrí lentamente. El forro estaba deshilachado en los bordes, y ahí, pegado debajo, estaba el sobre que Rafael me hizo preparar. Su letra firme, inconfundible, lo marcaba simplemente Plan B. Mi pecho se apretó mientras lo despegaba. Me senté en la cama y abrí el sobre. Dentro había documentos cuidadosamente doblados, la escritura de copropiedad, cartas notariadas del abogado y recibos que no había visto en años. Mis ojos siguieron las firmas. La mía, la de Gabriel, la de Rafael, pero lo más importante era lo que faltaba. Gabriel nunca presentó los papeles para quitarme de la propiedad. Su promesa de hacerlo pronto se estiró en años de descuido. Aplané las páginas sobre la colcha, la tinta fría bajo mis dedos, por primera vez en mucho tiempo. Mis manos no temblaron, se sentían firmes, casi ancladas, como si Rafael mismo hubiera puesto esos papeles ahí para recordarme que no estaba sin poder. Gabriel y Alejandra pensaban que era una invitada en su casa, una carga, una sombra en una habitación sin cerradura, pero en verdad seguía siendo copropietaria. Mi nombre no estaba borrado, había estado ahí todo el tiempo, esperando a que lo recordara. La rabia que ardía en mí la noche anterior dio paso a algo más tranquilo, más duradero. No era venganza lo que me llenaba, era claridad. Tenía opciones, tenía fuerza, y no tenía intención de dejarme borrar otra vez. Doblé los documentos con cuidado y los volví a guardar en el sobre. En lugar de esconderlo bajo el forro, lo puse en el cajón superior del tocador, donde podía verlo cada mañana, la toalla, el cuaderno. El silencio todos me habían marcado, pero este sobre cosió algo de vuelta. Cuando cerré el cajón, supe que el siguiente paso no sería doblar toallas ni esperar disculpas. Sería descubrir cuánto daño ya se había hecho. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana y acerqué mi laptop. El sobre en el cajón me había dado firmeza, pero también exigía respuestas. Tecleé el acceso a la cuenta conjunta que abrí hace años, la que era para emergencias. Mis dedos dudaron antes de presionar Enter, como si la vacilación pudiera suavizar la verdad. Los números parpadearon en la pantalla y mi estómago se apretó. Saldo cero. El historial contaba la historia en líneas precisas y crueles: retiros en supermercados, ferreterías, gasolineras, restaurantes, algunos cargos pequeños, otros más grandes, pero juntos lo vaciaron todo.
Nadie me preguntó. Nadie me dijo. Mis ahorros fueron tratados como si fueran aire, solo para ser consumidos. Cerré la ventana de la cuenta y abrí otra. Esta vez, la compañía hipotecaria. Contuve la respiración hasta que cargó la página. Atrasada. 90 días de mora. Las palabras me miraron, pesadas como un veredicto. Me recosté en la silla, presionando una mano contra mi pecho como si pudiera contener el dolor. La traición no solo se hablaba en susurros fuera del cuarto de lavado. Estaba escrita en saldos, tallada en avisos de deuda, escondida tras sonrisas amables en la mesa del desayuno. Pero cuando entré a mi cuenta privada, la que mantuve solo a mi nombre desde que Rafael murió, apareció un número diferente, 18,000 pesos. Intacta, preservada porque alguna parte de mí, hace mucho, escuchó su advertencia. Confía en las personas con tu corazón, no con tu dinero. El alivio y la tristeza se mezclaron en mí hasta que no pude distinguir uno del otro. Esa cuenta no era suficiente para reconstruir la vida que perdí, pero era prueba de que no estaba tan indefensa como pensaban. Podían despojar las paredes de mi presencia, gastar mi dinero sin vergüenza y hablar de mí como si ya no estuviera. Pero no lo habían tomado todo. Cerré la laptop lentamente. El clic de la tapa más fuerte de lo que pretendía. El sonido resonó en la habitación silenciosa como una decisión ya tomada. Era hora de tomar el teléfono. Miré la laptop cerrada por un largo rato antes de alcanzar el teléfono. Mis manos se sentían más firmes que en días pasados. Desplacé los contactos hasta encontrar el número que no usaba en años, Sofía del Mar. Había sido colega de Rafael alguna vez, y luego nuestra abogada a través de décadas de mudanzas, hipotecas y testamentos. Cuando contestó al tercer timbre, su voz tenía la misma calma eficiente que recordaba. Elena preguntó, usando mi segundo nombre como lo hacen los viejos amigos. «¿Todo está bien, no?» dije, y luego le conté todo. Las palabras oídas, las cuentas vaciadas, la hipoteca en mora. Mi voz no se quebró. Era como si describiera la vida de una desconocida. Cuando terminé, Sofía guardó silencio un momento. «Sigues siendo copropietaria», dijo al fin. «Eso te da poder. Si quieres salirte, podemos redactar una notificación de intención de venta. Eso lo obligará a actuar». Sus palabras cayeron como una piedra en el agua, creando ondas. Acepté. Y al final de la llamada prometió enviarme el borrador esa noche. Cuando el documento llegó, lo abrí en el escritorio. La luz de la pantalla proyectando sombras afiladas en las paredes. Mi nombre estaba firme junto al de Gabriel, el lenguaje claro, inflexible. Lo leí 2 veces, luego imprimí una copia. El papel se sentía más pesado de lo que debería. Cargando décadas de sacrificio y silencio entre sus líneas, lo sostuve en mi regazo, mirando los párrafos ordenados. Y de pronto pensé en mis nietos, su risa en las tardes de verano, sus dedos pegajosos buscando las galletas que horneaba, los dibujos que dejaban en mi mesita de noche. Los imaginé atrapados en medio, su mundo fragmentándose. Por un instante, casi rompo la carta en 2. Pero entonces las palabras de Gabriel volvieron, frías y cortantes. El mejor regalo sería que simplemente se muriera. Esa era la verdad que me habían dado. Doblé la notificación con cuidado y la puse de vuelta en el sobre. Esto no era venganza. Era aire. Era supervivencia. Y no me disculparía por elegirla. La luz se cortó justo después del atardecer, sumiendo la casa en un silencio pesado, roto, solo por la voz aguda de Alejandra. ¿Olvidaste pagarla? «¿Verdad?», espetó, cerrando de golpe una puerta del gabinete que retumbó en la cocina oscura. La respuesta de Gabriel llegó baja y defensiva. «Pensé que lo hice. Lo arreglaré mañana». «Mañana», replicó ella. «Mi mamá llega en avión. Los niños esperan regalos. Y estamos aquí como si fuéramos ocupas. ¿Qué les vamos a decir?». Su discusión rebotó por la casa, cada acusación más afilada que la anterior. Me senté en la isla de la cocina.
las manos alrededor de una taza de té frío. Viendo las sombras alargarse en las encimeras, el árbol de Navidad en la sala estaba oscuro, sus adornos brillando apenas con la tenue luz de la calle. Gabriel finalmente se volvió hacia mí, su rostro pálido en la penumbra. «Mamá, ¿puedes?» «No», lo interrumpí. Mi voz firme. «Me dijiste que desapareciera». «Esto es mí desapareciendo». Las palabras aquietaron la habitación por un momento. La boca de Alejandra se abrió. Luego se cerró. Gabriel parpadeó como si las hubiera oído por primera vez. Me levanté de la silla y pasé junto a ellos, las tablas del piso crujiendo bajo mis pasos. En mi mano estaba el sobre que Sofía había finalizado esa mañana. Lo llevé arriba, a la oficina de Gabriel, un espacio al que rara vez entraba, y lo puse justo en el centro de su escritorio. El papel se veía crudo contra la madera pulida, una línea silenciosa que no podía borrarse. Al cerrar la puerta de la oficina, sus voces subieron de nuevo en oleadas apagadas. La ira mezclada con miedo. Subí las escaleras de regreso a mi habitación, cada paso más ligero que el anterior. La maleta descansaba contra la pared, ya medio empacada. La acerqué a la cama, la abrí y doblé la notificación en el bolsillo lateral. Mañana. No estaría aquí cuando saliera el sol. Antes de que amaneciera, bajé las escaleras en silencio, las ruedas de mi maleta zumbando suavemente contra la madera. La casa estaba quieta, fría por el corte de luz, y me detuve solo una vez en la entrada. Mi mano descansó en la manija, firme ahora, sin temblar como tantas noches antes. Luego abrí la puerta y salí al aire helado. El camino brillaba ligeramente con hielo, las sierras de Chihuahua aún escondidas en la oscuridad. Mi aliento formaba nubes finas mientras caminaba hacia el borde donde esperaba el transporte, sus faros cortando el patio. El conductor levantó mi maleta al maletero y me acomodé en el asiento trasero sin decir palabra. Mientras el vehículo se alejaba, la casa se encogía detrás de mí. Una silueta sin luz, sin calor, sin reclamo sobre mí. El vuelo fue largo, pero no lloré. Ni cuando el avión despegó de Ciudad de México, ni cuando el capitán nos dio la bienvenida a Charles de Gaulle. Miré el cielo extenso, y por primera vez en años, el silencio dentro de mí se sentía como paz, en llegadas. Una mujer de cabello plateado saludó desde la multitud. Lucila, una vieja conocida de Rafael, de sus días universitarios, me envolvió en un abrazo breve y firme. «Quédate todo el tiempo que quieras», dijo, poniendo un juego de llaves de bronce en mi mano. Su departamento en el Marais era modesto, con la luz del sol atrapada en las ventanas altas. Desempaqué ligero 2 cajones, un closet y puse agua a hervir para un té. Sentada junto a la ventana con la taza caliente entre las palmas, observé la calle abajo, tenderos levantando cortinas, amantes apresurándose de la mano, un chico balanceando una baguette bajo el brazo. Respiré el ritmo de la ciudad, lento y sin prisa, y sentí la tensión deslizarse de mis hombros. Las manos que alguna vez temblaron al doblar una toalla, ahora sostenían la taza con firmeza. Esa noche, abrí mi cuaderno y pasé a una página en blanco. La casa, el silencio, la traición, todo me había traído aquí. Y mañana, la carta llegaría al escritorio de Gabriel. 2 días después de mi llegada, envié la carta en un sobre blanco sencillo, mi letra firme en el frente. Sabía que Gabriel la reconocería al instante. Dentro, enlisté cada peso que había dado, cada cuenta que había cubierto, cada promesa que hizo y rompió. Al final, escribí la verdad, que si había ganado la casa, se vendería, o él me compraría mi parte. De cualquier manera, mi papel en sus vidas había terminado. Para cuando la carta llegó a San Miguel de Allende, las grietas ya se extendían. La compañía hipotecaria envió advertencias. La luz seguía cortada, y los invitados que debían llegar para las fiestas cancelaron al saber que no había calefacción. Imaginé la casa oscurecida, el árbol sin luces,
y a Alejandra paseando por la cocina mientras Gabriel intentaba calmar la tormenta. Habían construido su comodidad sobre mi silencio. Y ahora el silencio era mío. Cuando mi teléfono sonó, su nombre iluminó la pantalla una y otra vez. Lo ignoré hasta que una noche contesté. Su voz se quebró, desesperada. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Solo danos más tiempo. Sostuve el teléfono cerca, pero hablé con calma. Les di años, les di todo. Ahora les doy la verdad. Se las arreglarán sin mí. No puedes hacernos esto, suplicó. Ustedes se lo hicieron solos, dije, y terminé la llamada. El silencio que siguió no era vacío, era espacio. Dejé el teléfono en la mesa junto a mi té enfriándose. Me recosté en la silla y vi las luces parpadear sobre el Sena afuera de la ventana. Mañana se redactarían los papeles finales. Los papeles finales llegaron un martes gris por la mañana. Los esparcí sobre la pequeña mesa de la cocina en el departamento de Lucila, leyendo cada línea hasta que las palabras se desdibujaron. La casa estaba vendida, las deudas saldadas y mi parte separada limpiamente. No había triunfo en ello, pero tampoco duelo, solo una quietud que no sentía en años. Pensé en mis nietos entonces, su risa resonando en mi memoria como campanas llevadas por el viento. Los extrañaba, más de lo que podía admitir incluso conmigo misma, pero sabía que mi partida les enseñaría algo que ningún regalo podría, que el amor sin respeto es solo tomar, y que incluso las madres tienen límites. Abrí mi cuaderno y pasé a una página en blanco. La pluma se movió lentamente, pero las palabras salieron claras. No solo me alejé, caminé hacia mí misma. Subrayé la frase una vez, presionando la tinta profundamente en el papel, como si la tallara en piedra. Esa noche me puse el abrigo y salí. Las calles de París brillaban con una suave luz invernal. El Sena llevando su corriente tranquila por el corazón de la ciudad. Caminé por la orilla, mezclándome con la multitud de desconocidos que pasaban apresurados. Ya no invisible, pero tampoco atada, me detuve en un puente y miré el agua. El reflejo de las farolas doblándose en la superficie. Mi vida no había terminado, estaba comenzando de nuevo. Despojada de expectativas, impulsada por elección. Me alejé del río. Subí el cuello de mi abrigo contra el viento y me uní al flujo de gente moviéndose por la ciudad. Firme y sin miedo,